Hola, estamos aquí en una nueva entrevista a La Comuna y hoy contamos con María Fe Celi. Ella es peruana, analista política y está haciendo el doctorado en Historia Global en la Universidad de Shanghái, en China. La conoceréis mucho por su intensa labor en redes sociales, también para desenmascarar esa desinformación que habitualmente tenemos sobre China y también para otras cuestiones. Os compartiremos también, para los que no la conozcáis, su contacto en las redes sociales para que la sigáis, porque realmente está haciendo una labor que no solamente es necesaria, sino que en este contexto de desinformación es incluso urgente. Antes que nada, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Ay, gracias por invitarme. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poco de esa generalidad. ¿Cómo decides empezar o no lo decides? O sea, ¿cómo surge empezar a hablar sobre esa realidad china que nos es tan lejana y en redes sociales y cómo fue esa repercusión? Bueno, en realidad fue de casualidad. Cuando la pandemia llegó a Perú, bueno, yo ya venía unos meses antes compartiendo información, porque acá empezó todo en enero del 2020 y el primer caso llegó a Perú a inicios de marzo. Y al ver la reacción, sobre todo de la prensa, que ninguneaba el tema, decía que era un resfriado, etcétera, etcétera. Intentaba, sobre todo, primero en el Facebook, en mis redes, compartir información, intentar un poco desmentir lo que ya se sabía sobre la enfermedad y además lo que se decía mucho sobre China, ¿no? Entonces, yo básicamente usaba el Facebook, el Twitter lo tenía ahí eventualmente, sobre todo para informarme, pero hubo un día en que una autoproclamada periodista que tiene un programa muy conocido y es muy influyente en Perú, estaba hablando del tema y dijo, bueno, en China pueden cerrar una ciudad porque ahí es una dictadura y si no obedeces te matan, ¿no? Te desaparecen, creo que. Y me sentí ya frustrada y dije, no, voy a agarrar el Twitter, porque ella es muy conocida en Twitter, y, voy a escribir algo, no sé, lo que sea. Es más, no sabía ni siquiera cómo escribir un hilo. Le pregunté a una amiga, ¿cómo se hace un hilo? Y lo escribí y se hizo viral. Viral, o sea, 70 y 70.000 likes, 35.000 compartidas. Pasé en una noche de 120 followers a 5.500. Eh, y dije, bueno, después de 2 o 3 días de procesarlo, dije, bueno, seguiré escribiendo. Eh, Inicialmente solo sobre la pandemia, pero ahí también inicié un proceso personal de empezar a darme cuenta de todo este aparato, esta industria de desinformación, me gusta decirle, primero, o sea, porque vivo en China, me di cuenta hacia China, pero bueno, ahora me voy dando cuenta que también es hacia otros, otros países no alineados con Washington. Entonces, poco a poco, o sea, yo dije en algún momento me dejarán de seguir, pero yo seguí escribiendo y así he creado pues esta cuenta que ahora tiene cerca de 16.000 followers y, y sin pensarlo mucho, yo sigo compartiendo porque, bueno, yo vivo aquí, es un país que además yo soy cientista social, entonces no solamente es que vivo, sino que también lo observo, lo estudio, eh, y voy aprendiendo todos los días. Soy una estudiante china, ¿no? Entonces todo lo que pongo ahí, todo lo que aprendo lo comparto en Twitter, ¿no? Y así eh, ha ido atrayendo más gente de habla hispana, ¿no? ¿Has encontrado, cuando llegaste a China, tú encontraste también, ya que tú dices que es un proceso de aprendizaje también por tu parte, has encontrado también, tú misma viviste ese choque entre lo que tú creías y la realidad china? La verdad que como yo estaba muy interesada en el tema, yo vine aquí principalmente, más que por China en sí, con el objetivo de aprender bien el idioma. Por un tema, yo estudié chino de muy niña y lo tuve que dejar y siempre quise retomarlo y además lo veía como una posibilidad para tener mejores condiciones laborales.
porque en un momento en que quería hacer un cambio en mi vida, ¿no? Entonces, ese era el objetivo, principal. Entonces, la verdad es que yo hasta la pandemia, no sé, nunca me percaté de todo este aparato de desinformación hasta que no pasó, que es difícil ponerlo en palabras, no me da cuenta hasta que no vi el desfase entre la realidad y lo que publicaban, ¿no? Sobre todo, además, porque yo me informaba con medios chinos, generalmente en inglés, y siempre es como, bueno, es lo que publican ellos, y si veía noticias del exterior, generalmente eran relacionadas a Perú para saber en qué estaba mi país, o América Latina, ¿no? No me fijaba mucho en qué decían los occidentales sobre China, no sé, nunca pasó. Y tuvo que venir la pandemia para recién hacerlo, ¿no? Entonces, antes de eso o sea, no hubo sorpresa entre cómo yo me informaba sobre China y lo que encontré aquí. No sentí eso que ay, estoy yendo a un país dictatorial, voy a perder mis libertades. No, estaba emocionada, no sé, iba a conocer, al fin, yo había estado estudiando ya por año y medio, entonces, no, en ese sentido, yo no me contaminé, entre comillas, por esas ideas sobre China. O sea, estudié chino de muy niña porque viví en Malasia. Entonces, para mí la sensación no era, me estoy yendo a otro mundo, sino era un poco volver a donde había pasado algunos años de mi niñez. Entonces, en ese sentido, sí, tal vez no lo tomé, no me percataba del tema, ¿no? Y no fue hasta que ya pasó la pandemia que ya me enfrenté con esa realidad, ¿no? Pero eso fue ¿cuánto? Año y medio después de haber llegado aquí. De hecho, mi primer año acá, yo estaba estudiando chino, vine por un programa del Instituto Confucio, y a veces en algunas actividades comentaban pues de prejuicios con los que habían llegado a China, ¿no? Yo decía, pero ¿de dónde sacan esas cosas? No entendía, yo sí creo que vine más preparada. Y además en el Confucio, como que yo creo que nos prepararon muy bien para venir, sobre todo a los becarios, nos citaron, nos dijeron, bueno, China, esto, el otro, ustedes van a, pueden encontrar estas dificultades, o sea, de verdad que nos prepararon bien como para que no sé, no nos sorprendamos tanto, ¿no? Ahora, debo decir que los peruanos y los chinos tenemos características bastante parecidas culturalmente. Entonces, a diferencia de otros países hispanohablantes, creo que los peruanos tenemos mucho más fácil la adaptación a este país, ¿no? ¿Por qué? O sea, ya que mencionas Porque eso. la migración china, Perú tuvo una migración china muy importante desde 1850 prácticamente. Como que la fecha que la comunidad pone es 1849, cuando llegó el primer barco de culíes para trabajar en condición, es todo un tema ahí, podríamos pasarlo todo el rato, pero desde esa época hasta 1990, más o menos, que ha sido, digamos, la última gran ola de migración, han llegado millones de chinos. Se estima que más o menos el 10% de la población peruana tiene alguna ascendencia, alguna influencia china, sobre todo cantonesa, ¿no? Pero digamos, al final los chinos tendrán sus diferencias culturales, pero tienen un origen común, digamos, ¿no? Entonces, eso ha influido mucho en la sociedad peruana. La sociedad peruana, ya se dice, es, o sea, originaria indígena, tiene influencia española por la colonización,
Bueno, también influencia afro con los esclavos que llegaron, e influencia china, porque fue tan grande que ha moldeado mucho. Y al contrario, me ha pasado que hay cosas, por ejemplo, enseño aquí, es esta taza, no sé si se ve, estas azules con blanco, eh, no se ve muy bien, pero que para mí eran tazas peruanas, las que comprabas en el mercado, y no, son chinas, o sea, muchas cosas que al contrario, yo encontraba muchos parecidos, ¿no? Entonces, sí, creo que en eso sí los peruanos tenemos cierta ventaja para adaptarnos a China, con respecto a otros sitios. Pues vayamos a entrar un poco en materia con respecto, vamos a empezar con el tema que ya has mencionado, que es el tema de la pandemia. Y es cierto que esto ha sido durante todo el tiempo, se ha utilizado evidentemente la pandemia para atacar a China en un contexto geopolítico que todos conocemos, de ascenso de China y bueno, y que la propia OTAN ha declarado a China su principal rival y enemigo. O sea, creo que de forma confesa están claras, o sea, están las cartas sobre la mesa. Pero aparte de todo esto, en los últimos, sobre todo en los últimos meses, a raíz de esas manifestaciones que hubo fundamentalmente, si no recuerdo mal, en Shanghái, que es donde te encuentras, se produce ese aperturismo y vuelve a haber casos en China de COVID, y esto también ha sido utilizado en los medios. Por un lado, yo esto te lo digo tal y como yo lo he vivido aquí, por un lado era China no permite nada, dictadura, los tiene completamente encerrados, libertad para los chinos, y a las 2 semanas se les había olvidado eso y China no protege a su población, los están enfermando. ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo se vivió allí? ¿Y cómo está la situación ahora mismo? Bueno, para empezar, creo que la pandemia, o sea, lo que han hecho los medios durante la pandemia no es nuevo. Son ciclos. Ponte el Tíbet. Pero el Tíbet es la gran campaña de desinformación que viene pues desde los 50, ¿no? Es interesante, hay un documental que fue filmado durante la guerra, después de la... fue antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial y cuando ya había empezado la invasión japonesa en China. Y ahí los chinos eran los buenos. O sea, la mirada occidental sobre China ha ido cambiando constantemente según lo que pasar en China, ¿no? O sea, después ganaron los comunistas, se volvieron los malos, después abrieron el mercado, otra vez eran buenos, y así ha ido pasando, y siempre ha sido como un reflejo. Hay mucha proyección, ¿no? De hecho, yo llevé un curso muy interesante que era la mirada de Occidente sobre China desde el siglo XIII hasta hoy en día. O sea, es algo de larga data. Siempre ha sido una fascinación, y yo me incluyo en ese grupo que viene y que se queda enamorado de este país. Aún no sé por qué hay algunos que caemos y otros no. Entonces, esto es una más de una larga historia, ¿no? Que claro, ahora es más fácil saberlo, porque también los chinos hace unos años también han tomado una actitud más, no sé si llamarla reactiva, pero de contrarrestar la narrativa occidental. Entonces es un poco más fácil, no, o sea, no voy a decir que es más fácil, pero ya al menos puedes lograr enterarte de las cosas a través de medios alternativos, medios chinos, o sea, ya hay al menos los elementos, ¿no? Antes no existía eso. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Y cada uno tiene un momento en el que despierta ante esta realidad, ¿no? Hay gente que despertó con Hong Kong, hay varios temas. Entonces, ese cambio que describes de la prensa es uno más de todo este proceso, incluso en la misma pandemia, porque cuando empezó era fotos fuera de lugar,
o yo me acuerdo, por ejemplo, un video que se veía una enfermera en Wuhan, llorando desconsoladamente, así gritando, y yo decía, la reacción en Occidente de esto fue como, uy, esta dictadura, ¿qué estará haciendo? No sé qué, en lugar de tomárselo en serio, y decir, oye, hay un virus nuevo que está pasando, eh, y que pudo haber salvado un montón de vidas, porque esta vez no solamente es la mentira sobre China y nunca más nadie se entera, sino que si no hubiesen habido esas mentiras, tal vez millones de vidas se hubiesen podido salvar en Occidente. Esa ha sido la consecuencia más trágica de todo esto, ¿no? Y durante estos 3 años, porque yo he estado todo este tiempo aquí, ha sido la constante de ver un desfase entre la realidad que yo vivo acá y lo que dicen en Occidente, que hay que estar constantemente diciendo, desmintiendo. La típica que a varios nos ha pasado, porque también leo comentarios que la familia hablan con su familia y es como, oye, está bien, escuché esto sobre China, no sé qué, y es como, o sea, acá entre el 2020, a mediados del 2020, incluso antes, abril más o menos, hasta este año, no, perdón, ya estamos en 23, hasta el 2022, la gran mayoría del país no sabía lo que era la pandemia, o sea, porque siempre se mantuvo, siempre era como puntos que se lograban controlar bastante, la famosa COVID-0, que se lograban controlar muy rápido. Entonces, durante estos 3 años ha sido la constante de vivir una realidad muy diferente a la que se pintaba, ¿no? En los medios occidentales. El chiste común entre muchos en China es que la familia llamaba a saber cómo estaba y decir, oye, he visto esto en las noticias, están como que una situación súper trágica, y acá desde abril más o menos del 2020 hasta el inicio del 2022, que ya llegó Omicron, se vivió una vida normal. O sea, la realidad era que en el mundo la gente se estaba muriendo y acá la gente estaba viviendo una vida normal. Y después, en el 2022 con Omicron, la estrategia empezó a tener sus límites, ¿no? Y donde se vio más claramente fue en la crisis de Shanghai. Entonces, por ejemplo, en Shanghai la crisis sucedió porque intentaron hacer un intermedio entre controlar, pero no cerrar del todo, y se le salió control. Entonces ahí tenías de nuevo esa parte no informaban, entonces decía, ahí empezaron con lo de, COVID-0 no funciona, en fin, ¿no? Y después de lo de Shanghai, en general ya a partir del 2022 ya se empezaba a hablar de que se iba a abrir, ya era una cuestión de cuándo, no es que porque salieron a protestar, que habrán sido 10.000 personas en todo el país, en un país de 1.400 millones, que cambiaron de la noche a la mañana, ¿no? En todo caso, a lo que voy es que todos esos matices, esos cambios, nunca salieron en la prensa, y que podrían haber salvado muchas vidas en Occidente, ¿no? Nosotros aquí, bueno, lo de Shanghai fue un desastre, por donde se mire. Fue además la ciudad estrella de China, resultó ser pues un desastre, y gente de todo el país decía, oye, pero nosotros todos hemos pasado alguna vez por eso, ¿por qué en Shanghai no se puede? O sea, ¿por qué está tan mal? ¿No? Fue el fin de un mito.
Y todos esos matices de los cambios, de los intentos de salir de COVID-0, de los aprendizajes en cada parte del proceso, nunca aparecieron, ¿no? Y ha sido muy enriquecedor. Yo, yo creo que, o sea, la experiencia de China puede servir para afrontar viruses en el futuro a nivel mundial, digamos. Y la prensa ha quitado todos esos matices, todos esos aprendizajes. Es como, si haces algo mal, eh, el mínimo error ya es porque la dictadura maldita. O sea, China no puede hacer nada bien, ¿no? Pero es llamativo porque realmente donde vimos fosas comunes, donde vimos incluso aquí en Madrid un palacio entero lleno de féretros, fue aquí, o sea, no en China. O sea, donde se vio Claro, una mala gestión fue en los países occidentales en general, claro. incluso en Estados Unidos, que se supone que es la primera potencia mundial, estaban deshaciéndose de la gente como podían. Y es una cosa muy macabra lo que estoy diciendo, pero fue así, de los cuerpos porque no sabían dónde meterlos. Entonces, Y me preguntabas, perdón, si me había pasado de este cambio. Eh, Discúlpame, es un tema tan complejo que a veces me desvío. Parte del aprendizaje y de los procesos y de los intentos fue ver en qué momento abrimos, ¿no? Entonces, ya hay que sumarle otro tema que es parte también de la política interna, que claro, uno dice, es el Partido Comunista y no existe nada más, ¿no? O sea, hay todo un tema y siempre acá hay contradicciones, dinámicas, discusiones, etcétera, ¿no? Y se venía el Congreso el 2020 Congreso, el 20 Congreso del Partido Comunista, que es como el evento político más importante de China y que se da cada 5 años. Entonces, poco a poco hubo como un implícito de que ya, vamos a abrir cuando esto pase, porque no se hubiese podido dar si estaban en plena crisis, ¿no? Y efectivamente, al día siguiente del Congreso, publicaron las medidas, pero era como que todo China estaba ya a la expectativa de ya acabó, ahora sí, vamos, ahora sí va a abrir. Y efectivamente publicaron las 20 medidas y fue en la aplicación de esas 20 medidas equivocada o la no aplicación por los gobiernos locales que estallaron los problemas. Entonces ahí también eso no sale, ¿por qué? Porque implicaría decir que en China hay política, que no necesariamente todo el mundo hace lo que el gobierno central dice, implicaría hablar de toda la complejidad que hay aquí, ¿no? Y lo que dicen es que el plan inicial de abrir lo querían hacer en marzo, después del invierno, y que digamos, las protestas un poco que lo aceleraron. No tengo la certeza de eso, ¿no? Pero lo que voy es que ha sido todo un proceso y que, como todo proceso, tiene sus contradicciones, ¿no? Y al final se elige abrir, en este momento se acepta abrir un poco adelantadamente, porque es un momento en que el ratio de casos severos y graves es de 3%. Entonces es el mínimo al que ha llegado desde el inicio de la pandemia, en un momento en el que ya la economía china también está al límite, ¿no? Y entonces ya un momento, siempre fue como, ¿cómo hacemos para que muera menos gente? Ese siempre ha sido el principio. Y entonces ahí, o sea, no iba a cambiar mucho en algunas semanas o meses, ¿no? 3 meses. Y ahí han abierto. Y efectivamente, suena un poco duro, ¿no? Han muerto entre diciembre y el 8, no me acuerdo, a mediados de enero, han muerto 60.000 personas en el hospital, en un promedio de edad de 80 años, ¿no?
lo cual ha provocado también peleas en la sociedad china, porque ahora todos los que estaban en contra de abrir era como, viste, eres un egoísta, no pensaste en los mayores, etc., ¿no? Nunca la sociedad china ha estado totalmente de acuerdo si era necesario abrir o no, y las consecuencias también, ¿no? Entonces ya pasó la primera ola fuerte en todas las grandes ciudades, y lo que decían es, ahora vamos a ver probablemente el paso del virus hacia las zonas rurales, que es lo más sensible, ¿no? China sigue siendo un país en desarrollo. Además, más allá de esas imágenes de estas ciudades impresionantes que hay, o sea, en China todavía ya no hay pobreza absoluta, hay pobreza relativa. Todavía lo que es, no es un estado de bienestar, está construyéndolo recién. Entonces, es como lo más sensible todavía sobre falta de esta última parte, y se dice que después de esto va a haber una segunda ola, ¿no? Ahorita es como que ha bajado y de ahí va a volver a subir, y después ya como para junio de este año ya un poco que se podría pensar en tener una vida como la de antes de que estallara la pandemia. Es interesante Sí. que hablas de debates en la sociedad china, porque puede parecer una tontería, evidentemente en todas las sociedades hay debates, pero nos plantean un poco la idea de como si China fueran todos como robots, o sea, todos van a una con lo que diga el partido. Eso no pasa, hay debates en la sociedad china. No, sí, o sea, para empezar, solo el Partido Comunista tiene 96 millones de miembros. Si fuese un país, solo el partido sería el 16º país más poblado del mundo. Entonces, la idea de pensar que hay una sola forma de opinión, que no hay debate, que no hay... yo creo que se construye por esto que te decía, de este largo periodo de décadas de mentiras y mentiras sobre este país, que antes no teníamos los elementos para contrarrestarlos, ¿no? Entonces ahora te pueden decir cualquier cosa sobre China, y porque has escuchado por décadas mentiras, ya te parece factible, ¿no? Entonces, además de un prejuicio, ¿no? O sea, se alimenta mucho este tema del peligro amarillo, del riesgo, de que los chinos son así. Entonces, ya se han sentado las bases por décadas para que todos estos disparates tengan cierta cabida, ¿no? Muchas de las cosas que dice, si yo lo dijera, no sé, sobre un país europeo, me dirían, "Oh, estás loco, ¿no? O sea, estás loca, ¿no? ¿Cómo vas a decir algo así?" Sí, pero sin embargo en China sí le entra en la cabeza a la gente de que podría ser posible.